Muy buenos días con todos. Confirmen por favor si me escuchan y pueden ver la pantalla que estoy compartiéndoles. Muy bien. Aquí tenemos a Eleazar, José, a Mirza, Mahler, Graciela y Sandro. Esperemos pues que los demás compañeros ingresen en el transcurso de la sesión. Bien, si ustedes recuerdan, en la última clase que tuvimos, hemos terminado por desarrollar la unidad número uno referente al sistema internacional de unidades. Hoy vamos a iniciar y terminar también una de los apartados del curso, quizás el más teórico de todos. Digo teórico porque en la evaluación que ustedes van a descubrir en el Blackboard de esta unidad, se encontrarán con que no tenemos nada que calcular, o sea, no hay ningún cálculo, ni fórmula que aplicar, ni conversión, nada. Simplemente es dar una correcta lectura de esta unidad y posterior a eso, pues rendir la evaluación, ¿no? Entonces, vamos a hacer un resumen, vamos a complementar la información que seguramente usted ya tiene ahí, ¿no? No vamos a leer la información que tenemos ahí, no tendría sentido hacer eso. Muy bien, empezamos definiendo pues qué es la materia, ¿no? Materia y sus características. Pues bien, la materia nos decían siempre, por lo menos en el colegio, que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Pero ¿qué es esto de ocupar un lugar en el espacio? Eh, para definir esto, primero nosotros debemos... Ujú. Primero, si nosotros cogemos algo y lo partimos, o dividimos en secciones muy, pero muy pequeñas, llegaremos a partículas. Si las seguimos partiendo, seguramente llegaríamos a moléculas. Y si le llegamos partiendo, seguramente llegaremos a átomos. Y esta es la imagen de un átomo que nos presentaron seguramente en el colegio, ¿no? Y adrede, esta es una imagen incorrecta de cómo se representaría, cómo se estructura un átomo. ¿Ya? Ahorita les digo por qué incorrecta. Donde nos muestra que el átomo tiene un núcleo. Dentro del núcleo hay partículas, hay partículas subatómicas, ¿no? Como son el neutrón, el protón. Y alrededor del núcleo hay otras partículas subatómicas como son el electrón. Hay más partículas por si acaso. Incluso todos los años se publican resultados de investigación, sobre todo en estos laboratorios gigantes donde han hecho un acelerador de partículas, ¿no? Eh, Varias universidades tienen este tipo de laboratorios, ¿no? Acelerador de partículas, que son especies de tubos, ¿no? Donde se hacen girar pues alrededor de esos tubos partículas y se colisionan. Esta colisión a su vez generan de que esas partículas subatómicas se desprendan, se dividan y en esas divisiones los científicos puedan ver de qué están hechas. Acá por ejemplo vemos una imagen desde el aire, seguramente tomada desde un dron, de uno de estos aceleradores de partículas. Miren, prácticamente ocupa el área de una ciudad, miren. Entonces, es un laboratorio, son complejos de túneles que se han cavado bajo la tierra y en él pues han instalado, este, si nosotros ingresaríamos al interior de estos túneles, seguramente viéramos esto, ¿no? Bueno, si tuviéramos esa suerte, porque entenderán que son muy bien vigilados. Viéramos este tipo
de estructuras, ¿no? ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, hacer circular o hacer girar partículas, ¿no? A velocidades cercanas a la velocidad de la luz y en un momento determinado hacer que colisionen, como si estarían colisionando, por ejemplo, dos pelotas, dos bolas, ¿no? O dos, ¿no? Este, bueno, no quiero tomar el ejemplo de los accidentes, porque a veces vemos unas colisiones, ¿no? Igualito, cuando se colisiona, recuerden que estamos hablando de partículas subatómicas muy, pero muy pequeñas, ¿no? Y esto ocasiona pues de que se desprendan, y al desprenderse pues quieran ver de qué están hechos. Profe, ¿y por qué tanto interés en saber estas cosas? Primero, porque nos ayuda a entender de qué estamos hechos, ¿no? Y segundo, porque en base a esas investigaciones podemos alcanzar más desarrollo. Por ejemplo, se espera de que las siguientes generaciones, producto de estas investigaciones, puedan ayudar a generar en el planeta un minisol, de tal manera de que se utilice la energía de fusión, ¿no? Para generar temperaturas altas y eso a su vez hacer que el agua pues se vaporice y se genere electricidad, ¿no? Una energía eléctrica muy limpia, sin desechos, barata, no es como ahora pues estamos dependientes siempre de los vaivenes y precios de la energía, ¿no? Con el petróleo y hacen pues que en ciertas partes del mundo como por acá no tengamos inconvenientes en el precio, en el costo de vida sobre todo. ¿Y por qué les digo que esta imagen del átomo no está correcta? Realmente, ¿no? Para ver una imagen de un átomo o para estudiar a profundidad cómo se viera pues un átomo, eh, tendríamos primero que tener conocimientos de cálculos de probabilidad, por ejemplo. Profe, ¿cómo que cálculo? Pues sí, cálculo de probabilidad. Por ejemplo, acá vemos una imagen, les voy a compartir. Acá vemos una imagen del átomo de hidrógeno. Miren, en el centro está el núcleo y todas esas bolitas que ustedes ven alrededor de él, no es que sean todas al mismo tiempo, formen parte del átomo, sino es que hay mucha alta probabilidad de encontrar y poder medir un átomo, ¿no? Alrededor o más cerca de su núcleo. Entonces, cuanto más nos alejamos de él, la probabilidad de encontrar un electrón pues se disminuye. Esto a profundidad pues lo estudia la física cuántica, ¿no? A través de una de sus ramas que es la mecánica cuántica. Entonces, imagínense ustedes, si les hablaríamos así en segundo año de media, en tercer año de media, pues pareciera, pues no terminaríamos por comprender cómo que cálculo de probabilidad, profe, ¿no? Entonces, en estudios superiores ya se muestra cómo es realmente, ¿no? Una imagen tentativa, representativa de cómo se viera un átomo, ¿no? Cómo se viera un átomo. Entonces, profe, ¿por qué entonces nos engañan planteándonos esto? Ah, no es que nos engañamos, sino es que es más fácil, para la edad que tienen, abstraer esta imagen. Porque es más fácil entender que el átomo es como un mini sistema planetario solar, ¿verdad? En donde el centro, ¿no? Tienen un centro como si fuera un pequeño sol y alrededor de él orbitan, ¿no? Los electrones. Es más fácil entender eso que plantearles o hablarles de cálculos probabilísticos, ¿no? Que implican, ¿no? Que implican el conocimiento de una matemática un poquito más superior. No solamente aprender, sino dominarlo. Pero bueno, entonces, vamos acá al manual. Decíamos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Vamos a definir entonces que la materia, para que exista, necesita dos cosas. Primero, masa. La masa es una propiedad de la materia. Si no tiene masa, pues simplemente no, para nosotros no existe. Puede ser energía, puede ser
¿no? Puede ser otra cosa, pero necesita tener masa, ¿no? Y esa masa está formado o forma un cuerpo, ¿sí? Entonces, la masa, como hemos visto en el sistema internacional, se mide en kilogramos, ¿verdad? Pero hay otras unidades de masa como son los gramos, ¿no? En otros sistemas tenemos otros tipos de medidas, ¿no? Y los cuerpos tienen masa. Ahora, vamos a limitarnos, ojo a esto, vamos a limitarnos a vamos a ver más ahorita hacia adelante, vamos a limitarnos a hablar en el contexto de nuestro planeta, ¿ya? Profe, ¿a qué te refieres? O sea, todos los casos que vamos a plantear es bajo las condiciones que estamos viendo en nuestro planeta, o sea, en la temperatura, en la atmósfera, bajo las condiciones que encontramos en nuestro planeta, a la cual vamos a llamar condiciones naturales, ¿ya? Porque fuera de nuestro planeta existen otros comportamientos. ¿Por qué, profe? Porque vamos a definir los estados de la materia. Esa materia que contiene masa, que ocupa un lugar en el espacio, que impresiona nuestros sentidos, que es capaz, perdón, que es capaz o es susceptible a ser medido, ¿ya? Que es susceptible a ser medido, dentro de nuestro planeta va a tener tres estados, ¿ya? Dentro de nuestro planeta va a tener tres estados. Bueno, los clásicos, sólido, líquido y gaseoso. ¿Sí? Sólido, líquido y gaseoso. Pero hay cosas que son más duras que otras. No estamos hablando de la propiedad de la materia, la dureza, ¿no? La maleabilidad. Hay cosas que se estiran. Esas son propiedades. Pero la materia en sí, dentro, bajo las condiciones de nuestro planeta, ¿ya? La materia se comporta en tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Mucho tiene que ver, ojo a esto, mucho tiene que ver cómo se estructura internamente sus átomos, ¿ya? Profe, ¿a qué te refieres? Les voy a mostrar una imagen. Hemos definido entonces, hemos visto al inicio de que una de las partículas más pequeñas con las cuales está formado un cuerpo son los átomos, ¿verdad? Internamente, internamente, los átomos dentro de un cuerpo tienden, ¿no? Según su energía interna, tienden a formar estructuras. Por ejemplo, acá vemos en la imagen esas bolitas azulitas que ustedes ven ahí, simula ser la estructura de átomos que están unidos. Entonces, en el estado sólido, la estructura atómica, o sea, cómo se acomodan los átomos en un cuerpo que está en estado sólido, son bien, como pueden observar, es bien compacto, ¿no? Es bien compacto. Internamente siempre tienden a tener ciertas formas, ¿ya? Ciertas formas. En cambio, en el estado líquido, los átomos están cargados de más energía, por lo tanto no son tan, no, o sea, no tiene una estructura muy definida. Y en el estado gaseoso, todo lo contrario, ¿no? Del estado sólido. No pueden formar entre ellas una estructura y siempre están en, repeliéndose unos sobre otros. ¿Sí? Ahora, acá tenemos un cuadro, miren, acá tenemos un cuadro en donde vamos a definir las características, ¿no? Propias de un cuerpo que está en estado sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Por ejemplo, en el estado sólido, todo cuerpo que esté o tenga estado sólido, podemos ver que tiene un volumen definido. ¿A qué te refieres con volumen, profe?
O sea, ocupa un lugar en el espacio, definición de materia, y ese lugar en el espacio se puede calcular. ¿Sí? Se puede calcular. Por ejemplo, tu casa ocupa un lugar en el espacio, tu habitación ocupa un lugar en el espacio, tú ocupas un lugar en el espacio. Ese lugar, ese espacio que ocupa se puede calcular, ¿no? Mediante la forma del volumen, ¿sí? Largo por alto por ancho, ¿no? Por ejemplo, cuando usted en algún momento va a querer poner un aire acondicionado en su cuarto, porque mucho está sudando, vamos a poner ese ejemplo. Cuando vaya a la tienda, seguramente el técnico te va a preguntar, ya, muy bien jovencito, tú dime las dimensiones de tu cuarto. Ah, mi cuarto es de 2 por 3. Ah, muy bien. ¿Y cuánto de alto tiene? Ah, de alto tiene 2 metros y medio. Ya, entonces, ¿para qué te pide ese dato? Para calcular el volumen de aire que va a mover esa máquina. ¿Sí? Hay un volumen que está ocupando tu cuerpo, todo lo que tiene materia, ocupa un lugar en el espacio y que esté en estado sólido tiene un volumen definido, se puede determinar, se puede calcular. ¿Sí? Y además de eso, tiene una forma definida. ¿Sí? Por ejemplo, un ladrillo tiene una forma definida, aunque se crea, pero tiene una forma definida. Una piedra, ¿no? Un trozo de madera tiene una forma definida. Bueno, esto tiene la forma de un cubo, esto tiene la forma de una esfera, esto tiene la forma de un paralelepípedo. Esto no tiene forma, es amorfa, pero tiene forma. O sea, está definida. 4 lados, 6 lados, 8 lados, lo que sea. Internamente, internamente, estos átomos que yo les mostraba al inicio, estos átomos que les mostraba al inicio, ¿no? Tienen cierta cantidad de energía. Esa energía, ¿no? Esa energía hacen que ¿no? estos átomos traten de unirse y al mismo tiempo de repelerse. Ah, profe, ¿cómo es eso? A ver, les comparto voy a compartirles una simulación. Un momentito. Un momento, un momento. Ahí está. He puesto lento. Ahí está. Voy a compartirles, ¿ya? Disculpen la demora, está haciéndose un poquito más lento esto del internet. Bien, acá miren una simulación de cómo se viera, ¿no? La materia en sus estructuras atómicas. Miren, ven. El estado sólido, su estructura atómica, ¿no? Es tan fuerte, ¿no? Que se mantienen casi unidas, no se mueven. Profe, ¿a qué te refieres? O sea, los átomos experimentan dos tipos de fuerza. Una que es la fuerza de atracción y otra que es la fuerza de repulsión. En el estado sólido, la fuerza de atracción es mucho mayor a la fuerza de repulsión. Por eso es que vemos esto, ¿no? Se mantienen ahí constantes, no se mueven. En cambio, ese es el estado sólido, ¿ya? Por eso acá vemos que Fa, que significa fuerza de repulsión, de atracción, perdón, es mayor que la fuerza de repulsión. Muy bien. En cambio, en el estado líquido, comparten ciertas características con el estado sólido. También tienen volumen definido. Ejemplo, cuando vamos a comprar una gaseosa o agua, gasolina, siempre para comprarla mencionamos magnitudes de volumen. A ver, dame una gaseosa de litro y medio, ¿no? Vas al grifo, a ver, ponle un galón de gasolina, un galón.
Estás construyendo tu casa, necesitas agua para hacer un vacío. Muy bien, voy a comprar acá, estas cisternas te venden tantos metros cúbicos de agua, metros cúbicos. Entonces sí, también todo cuerpo que esté en estado líquido se puede calcular su volumen. Pero a diferencia del estado sólido, no tiene una forma propia. No, 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 no. Todos los cuerpos que estén en estado líquido van a siempre a tener la forma del recipiente que los contenga. Si están contenidos en una botella, tendrán la forma de esa botella. Si están contenidos en una bandeja, tendrán la forma de la bandeja. ¿No? Si están contenidos en la olla, listo para preparar la comida, tendrán la forma de la olla. ¿Correcto? Entonces, ahí la diferencia con el estado sólido, no tienen forma. ¿No? Necesitan, o sea, necesariamente van a tener la forma del recipiente donde están contenidos. Hay un recipiente que no está cerrado, no necesita estar cerrado porque el agua no se te va a escapar, ¿verdad? Una bandeja está abierta, la piscina está ahí abierta, ¿no? Y internamente la fuerza de atracción mantiene o equivale a su fuerza de repulsión. Equivale a su fuerza de repulsión. Por eso es que tiene esa forma. Vamos al estado gaseoso, el estado más rebelde, ¿no? En el estado gaseoso no tiene un volumen definido, no se puede calcular su volumen, el volumen que ocupa. ¿Por qué, profe? Porque normalmente el estado o todo cuerpo que esté dentro del planeta en un estado gaseoso, sus estructuras atómicas, ¿no? O sea, tienen tanta energía que se repelen entre ellas. Son como las bolas de billar, ¿no? Si ustedes han jugado al billar. Cuando son golpeadas, pues comienzan a moverse como locas. Igualito, ¿no? Entonces, no se puede calcular su volumen. No, no, no. Profe, ¿cómo entonces compramos un balón de gas? Por ejemplo, si ustedes compran un balón de gas, últimamente es un poquito caro, no te venden en volumen, ¿verdad? No te venden en litros, te venden por masa, por peso, ¿cierto? Entonces, el balón de gas, normalmente que uno se usa en la casa, te venden así en bombonas de contenedoras de 5 kilos, de 10 kilos, de 15 kilos hemos visto. Hay más también. Entonces, es más, el recipiente que contiene el gas necesariamente tiene que estar cerrado. Tiene que estar cerrado. De no ser así, ese gas va a escaparse al ambiente y va a expandirse hasta el tal punto de quedar pues reducido a partículas. ¿Mm? Por ejemplo, en nuestro ambiente, a ver, Jordan, no es necesario que actives tu cámara. Este, estás tendiendo la cama, ¿no, Jordan? Ahí veo tu mosquitero, estás destemplando, carambas. Bien, continuamos. En cuanto a su forma, tampoco tiene una forma definida y no puede ocupar la forma del recipiente. Siempre para contener el gas necesitamos envases cerrados, necesariamente. Siempre envases cerrados, siempre. La fuerza de atracción aquí es mucho menor a la fuerza de repulsión en el estado gaseoso. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Ahora, continuamos. Profesor, vamos a suponer, siempre me pongo yo en el caso de un alumno imaginario curioso, ¿no? Profe, ¿y un cuerpo que esté en cualquiera de esos estados puede cambiarse? ¿Se puede pasar del sólido al líquido
o del sólido al gaseoso o viceversa? La respuesta es sí. Y la clave es la energía. La energía en forma de calor. Para cambiar forzosamente el estado natural de un cuerpo, cuando digo natural, son bajo las condiciones de nuestro planeta, ojo, porque después ustedes, si son curiosos, pueden googlear y van a encontrar otros estados de la materia. Claro, pero eso se ve, se observa fuera de nuestro planeta bajo otras condiciones. Los cambios de estado, los cambios de estado sí se presentan, ¿no? Podemos darle o agregarle energía a un cuerpo que está en estado sólido, ¿ya? Y se va a convertir en estado líquido. Ese proceso de darle energía a un cuerpo y pasarlo a estado líquido se llama fusión, ¿ya? Se llama fusión. No confundir con fusión de esos fanáticos de Dragon Ball, ¿no? No, no, no. Ahora, si le seguimos agregando más energía, ese cuerpo que está en estado líquido se va a convertir en estado gaseoso. Y ese paso de líquido a gaseoso se llama vaporización. ¿Ya? Ese cuerpo en estado gaseoso se llama vaporización. No olviden, pregunta de cajón. El paso del estado sólido, ¿ya?, al estado líquido se llama, ¿cómo se llama? Fusión, profe. No, no, no. De estado sólido a líquido es fusión. ¿Ya? Fusión. ¿Ya? Y el paso del estado líquido al estado gaseoso se llama vaporización. Vaporización. No confundir. Parece algo tan simple, pero eh, necesita tener pues estar un poquito entendido, que hayamos leído o nos hayamos preocupado en, ¿ya? Este, nos hemos preocupado en, en leer, en ver, ¿no? ¿Por qué? Miren, a veces queremos abordar una evaluación, así la suerte, ¿no? A ver qué tal me sale. No nieguen, yo tengo también conocidos que son mucho menores y con la facilidad que nos da la tecnología, todo lo quieren rápido y fácil. Y a veces no es así, hay que invertir a veces un poquito de tiempo leyendo, ¿no?, viendo, investigando y asimilando, haciéndose, o sea, entendiendo, preocuparnos por entender. No olviden esto, regresando a nuestro tema, para poder cambiar un estado natural de un cuerpo, se le agrega o se le quita energía en forma de calor. Por ejemplo, esto de la fusión, los maestros o los artesanos o los profesionales también, porque ya hay carreras de esto, los técnicos que trabajan en las joyerías, ¿no? Que trabajan con metales preciosos, como son pues el oro, la plata, estos metales, ¿no? Para hacer joyas, normalmente ellos fusionan, ¿no? Le dan calor al metal y lo derriten, lo convierten en estado líquido. Luego, porque en estado líquido es más fácil, porque es una propiedad del estado líquido, es más fácil que el molde que ellos han creado sea llenado por este metal en estado líquido, y cuando ya se le quita calor, cuando pierda su calor,
otra vez se solidifique y pues tenga la forma de un anillo, lo que quieran formar, ¿no? Lo que quieran formar. La vaporización es un fenómeno que se ve todos los días en las cocinas, ¿verdad? Cuando preparamos, hacemos hervir el agua, siempre hay un poco ahí de agua que gana tanta energía que se convierte en vapor, ¿no? La vaporización. Ahora, lo contrario también se da, lo contrario también se da. Le quitamos calor, le quitamos energía a un gas y se convierte en líquido. Este proceso se llama licuefacción. Cuando le quitamos energía a un gas, se convierte en líquido. A ver, por ejemplo, eh, todos ustedes conocen un encendedor, ¿verdad? Esos que venden ahí en los comerciantes, Sí, profesor. ¿no? A ver, voy a suponer que de repente hay un compañero que vive en el lado oscuro de la luna y nunca han visto una de estas cosas. Les voy a compartir acá una imagen. A esto me refiero. Un sol, vale, un sol 50 por ahí. Las fosforeras, ¿no? Aunque el nombre es un poco medio incorrecto, ¿no? Porque el fósforo es un componente. Pero bueno, encendedor. Internamente tiene un gas, ¿sí? Pero a este gas lo que han hecho es comprimirle. Cuando se comprime, o sea, cuando se mete a la fuerza un gas dentro de un recipiente, se le quita energía. Y cuando se le quita energía, se convierte en estado líquido. Por eso vemos que, miren, no sé si ustedes han experimentado esto y han visto que dentro de estas fosforeras, como dice el compañero, como si tuviera un líquido. Mira, por acá hay agua, dicen, ¿no? Debe ser gasolina. No es así. Tiene un gas, ¿sí? Tiene un gas que le han quitado energía en forma de calor, comprimiéndolo dentro de él, ¿no? Se parece a un líquido, se comporta como un líquido, claro, pues, ¿no? Han hecho pasar, al momento de su elaboración, han pasado de gas a líquido, a licuefacción, ¿ok? Si nosotros rompiéramos uno de estos, yo no les recomiendo que lo hagan, pero por ejemplo les cuento, este, cuando era niño, travieso, pues, yo decía, ahí vamos a romper, entonces le tiré un piedrazo a esto, acá por la mitad, se rompió, y violentamente, o sea, rápidamente, ese, ese gas que está en estado líquido comienza a quitarle energía a todo que esté a su alrededor, ¿no? Para convertirse nuevamente en gas. Entonces, después que pasó eso, yo toqué todo este plástico, estaba casi congelado, frío. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el gas, para pasar del líquido otra vez al estado gaseoso, ha tenido que ganar energía, sus átomos han tenido que ganar energía, entonces le han quitado energía en forma de calor a lo que esté a su alrededor y se hizo frío. Es el mismo proceso, por ejemplo, que se utiliza en un refrigerador. Claro que además hay que aprender un poquito de termodinámica, ¿no? Dentro de un refrigerador, ¿qué se hace? Se pone un gas refrigerante, ¿no? Y hay un motorcito, una compresora ahí en el refrigerador, ¿cierto? Esa compresora lo que hace es comprimir el gas, ¿no? Y lo convierte en líquido. Ese líquido se hace circular, ¿por dónde? Dentro del refrigerador, ¿no? Por unos tubos de cobre, y ese gas va ganando energía y a todo lo que esté dentro del refrigerador le va quitando energía, le va quitando calor. Entonces se va haciendo frío, se va congelando, ¿no? Nuevamente regresa a la compresora y se hace un sistema, ¿no? Es el principio que utilizan las refrigeradoras. Constantemente están convirtiendo del estado líquido al gaseoso.
¿no? Lo convierte en el estado líquido al gas refrigerante con la compresorita, ¿no? Por eso la refrigeradora suena, ¡ting! Y cada vez que pasa el tiempo va sonando más y más y más fuerte, ¿no? Ese proceso se repite una y otra vez y por eso se mantienen pues, los alimentos ahí frescos, ¿no? Porque bajan la temperatura. Ahora, para pasar del estado líquido al sólido, también se le quita energía en forma de calor, ¿no? Y ese proceso se llama solidificación. El clásico ejemplo, el clásico ejemplo eh, es al congelar agua, por ejemplo, ¿no? El agua que está en estado líquido, le ponemos en el refrigerador, en la nevera, o sea, le vamos a quitar energía. ¿Y qué pasa? Se solidifica, ¿verdad? Se solidifica, se congela, se convierte en estado sólido. Aunque naturalmente el agua en ciertas partes del planeta está en estado líquido, pero en otras partes, en los polos, por ejemplo, o en las partes altoandinas, en los cerros, está tan baja la temperatura que está en estado sólido también, ¿no? A veces ocurren fenómenos tan violentos que directamente se pasa del estado sólido al estado gaseoso. A este proceso se le llama sublimación. En algunos libros o algunas páginas web ustedes van a encontrarlo como sublimación directa. ¿Ya? Así lo llaman, sublimación directa. Ejemplo, en Navidad siempre estamos comprando esos cuetecillos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros encendemos el cuetecillo, lo que estamos haciendo es que su pólvora interna, que está en estado sólido, aunque está en partículas tipo polvo, pero es sólido, lo que está en estado sólido, libere, ¿no? Libere gran cantidad de energía, ¿no? Libere gran cantidad de energía rápidamente, rápidamente, y pasa parte de él al estado gaseoso, ¿no? Eh, lo que erróneamente llamamos una explosión, ¿verdad? Un tiempo después, ya sabemos de que uno de los nombres que le dan pues es deflagración. Ahora, lo contrario también ocurre. Lo contrario también ocurre cuando se pasa directamente del estado gaseoso al estado sólido, también se llama sublimación, ¿ya? Pero se llama sublimación regresiva, así dice el manual. Y en otros libros o en otras páginas web lo van a encontrar como sublimación indirecta, lo pueden encontrar con ese nombre. O sea, cuando pasamos de gas a sólido. Un ejemplo de esto es cuando se maneja, ¿no? El nitrógeno, ¿no? El nitrógeno sólido, solidifica, ¿no? El nitrógeno sólido. O aquí les comparto una imagen que también le conocen como hielo seco, aunque el hielo seco es formado por, ahí está, miren, ¿no? Entonces, por ejemplo, los barman, que son los profesionales que preparan pues tragos, bebidas, ¿no? Se lucen con ese tipo de bebidas, hacen sus bebidas y en lugar de ponerle hielo a base de agua, le ponen esta especie de hielo, pero no es hielo de agua, ¿no? Y las bebidas se enfrían, ¿no? Se enfrían. La diferencia es de cuando usted pone hielo a base de agua, el agua se derrite, se combina con el trago que está preparando el barman y cambia el sabor, ¿verdad? La consistencia. En cambio, cuando utilizan este tipo de hielos muy exóticos, ¿no? Va a enfriar la bebida, pero no se va a mezclar ni combinar con, no se va a mezclar ni combinar pues con la bebida, ¿no? Se va a evaporar, se vaporiza. O sea, pasa de sólido
a gas. Se pasa de sólido a gas. Bueno, en algunas presentaciones o tours científicos siempre están utilizando pues el nitrógeno, ¿no? Es muy llamativo ese efecto que tiene. Claro, bajo efectos del laboratorio, no es que usted vaya a salir ahorita y vaya a la farmacia o la ferretería y diga, hombre, véndeme 2 litros de nitrógeno líquido solidificado. No, no se encuentra. Se crean en ambientes de laboratorio. Bien, ahí hemos hecho un paseo por los estados de la materia, ¿no? Existen otros estados, ojo, existen eh, otros estados de la materia que normalmente eh, se ocurren fuera de nuestro planeta, o sea, bajo otras condiciones, ¿ya? Bajo otras condiciones. Bien, ahora, dependiendo pues del material, vamos a tener propiedades de la materia. Y acá va la pregunta, ¿por qué algunas cosas que supuestamente están en estado sólido, algunas son más suaves, otras son más duras? Algunas se estiran, otras no se estiran. Algunas son así medio espesas, otras son más aguaditas. Esos son propiedades de la materia. Hay propiedades generales y propiedades específicas. Yo les invito a dar una lectura respecto a las propiedades generales y a las propiedades específicas. Pero voy a desarrollar dos de ellas, una general y una específica. ¿Ya? Por ejemplo, la porosidad, ¿no? La porosidad es una propiedad general. Todos los cuerpos tienen estructuras internas formadas por átomos, como hemos visto acá, ¿no? Pero, como podemos ver, estos átomos siempre tienen un espacio entre ellos. Muchas veces, si ese espacio o separación es muy grande, podemos decir que ese cuerpo que está conformado por ese material es poroso, ¿no? Un clásico ejemplo de un material poroso es una esponja. Nuestra piel también tiene porosidad. Nuestra ropa es porosa, ¿no? Existen cuerpos que son menos porosas que otras, ¿no? Nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestra ropa, si uno le pone agua, mucha de esa agua va a pasarlo, ¿no? Hay mucha porosidad en su estructura. En cambio, si uno tomaría plástico, por ejemplo, ese es más difícil, ¿no? Porque su estructura interna es más cerrada. Es una propiedad general. Una propiedad específica. Por ejemplo, la viscosidad es una propiedad específica de la materia que tienen los cuerpos en estado líquido. No es igual comparar el agua que el aceite que le pones a tu moto o la miel de abeja que compras en el mercado. El agua es menos espesa que la miel de abeja. A esa forma de llamarlo espeso, ¿no? El nombre técnico correcto es viscosidad. Algunos líquidos son más viscosos que otros, ¿sí? Algunos líquidos son más viscosos que otros. Es una propiedad específica de la materia. No todos los tienen. La viscosidad, por ejemplo, es una propiedad específica porque se cumple en los cuerpos en estado líquido. El anterior, la anterior es una propiedad general, quiere decir que todos los cuerpos, ya sea en estado sólido, líquido, gaseoso, lo tienen. Y para terminar, nosotros hemos visto que los átomos conforman parte de la materia, ¿verdad? Estos átomos no son únicos. Hay una variedad de átomos, ¿correcto? Hay una variedad de átomos que van formando la estructura de la materia. ¿Sí? Hay una variedad de átomos que van formando la estructura de la materia. Y esos átomos tienen nombre, tienen valores representativos. Ese nombre, ese valor representativo, ¿no? Se estructura, se organiza
en un lugar que se llama una tabla periódica. Así se le llama, tabla periódica, que está estructurado en filas y en columnas. A las columnas le llaman grupos, a las filas periodos, y están agrupadas según ciertas u otras propiedades, ¿no? Dependiendo qué información querramos o qué profesión estemos estudiando, nuestra tabla periódica va a tener más o menos datos. Por ejemplo, acá en esta tabla periódica podemos observar que hay 4 datos nada más. El número que está en la parte lateral izquierda se llama número atómico. El que está en la parte lateral derecha se llama masa atómica. El símbolo está en el medio, que puede ser una letra o 2 letras. Y debajo el nombre. No tiene más información. Y aparte, acá vemos, ¿no? Una leyenda que nos indica los colores, y esos colores hacen referencia a su tipo. Pueden ser gases, pueden ser metales, etcétera, ¿no? Profe, yo hoy compré en la librería una tabla periódica que tiene un montón de numeritos, claro, de repente, ¿no? Dependiendo todo lo que querramos ver, lo que querramos estudiar, ¿ya? Por ejemplo, ahí te les voy a mostrar una tabla bien única, ¿ya? Miren esta, la que normalmente mostramos en el colegio, ¿no? No, la calidad de esto está pésima. Vamos a buscar otro que tenga una mejor calidad. Acá está. Está borrada esta. Miren esta tabla periódica, que viene con ejemplos. El primero es el hidrógeno, ¿no? Que está en el Sol, ¿no? Por acá tenemos, por ejemplo, sea, cada uno de los elementos que están ahí, ¿no? Cada uno de los elementos que están allí con sus respectivos ejemplos. Por ejemplo, el nitrógeno, que te da proteínas. El oxígeno que encontramos en el aire, ¿no? El cloro que utilizan en las piscinas. El azufre, no es que tenga el huevo, sino el azufre normalmente es el olor que tienen los huevos en descomposición, ¿no? Ustedes alguna vez tienen la suerte de viajar y hacer turismo en lugares donde hay mucha actividad volcánica, siempre van a tener este olor como a huevos podridos, ¿no? Porque hay un alto contenido de azufre, ¿no? Y así, los elementos de la tabla periódica. No vamos a profundizar más en esto, ¿no? Porque la currícula en sí no lo exige. Ahora, para que no me pase hablando todo el tiempo, ¿ya? Ustedes, por favor, ¿ya? Ustedes van a leer el contenido de la página 34 y la página 35, ¿ya? Lo referente a lo que son mezclas y combinaciones, ¿sí? Mezclas y combinaciones. Estos elementos químicos, cuando se unen, se combinan, generalmente crean sustancias, ¿no? Muy conocidas. El agua, por ejemplo, hidrógeno con oxígeno. Y tiene su fórmula química, ¿no? Y todos conocemos que es H2O. El carbono o el gas carbónico, CO2. El cloruro de sodio que está en la sal de cocina, NaCl. El carbonato de calcio que utilizan a veces les dan a las abuelitas para cuando ya no se descalcifiquen los huesos, ¿verdad? El gas hidrógeno, el ácido sulfúrico, el hidróxido de sodio, por ejemplo, que utilizan las personas que tienen úlceras en el estómago para que no sientan ese ardor, ¿no? Ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el alcohol etílico que lo encuentras en las cervezas, el gas propano que lo encuentras que nos venden para la cocina,
el gas metano que lo encuentras en las cloacas, el gas amoníaco, el acetileno que lo utilizan, por ejemplo, las damas para que se saquen los esmaltes de las uñas. Entonces, al combinarse estos elementos de la tabla periódica, van a crear, van a crear este, otros compuestos. ¿Sí? Esos compuestos van a recibir el nombre, ¿no? O de mezclas o de combinaciones, ¿ya? O de mezclas o de combinaciones. Yo les invito a leer esa página, la 34 y la 35. Además, si no has leído tu manual, te invito a leer todo, además. Te invito a leer todo. Y después desarrollamos, a modo de ejercitarse un poco tus conocimientos, lo que acá dice práctica número 2. Es una serie de cuestionarios con alternativas. ¿Ya? Cuestionarios con alternativas. Una vez hecho eso, o sea, dando una lectura, escuchando el resumen que hemos hecho hoy día, ustedes ya pueden, en esta semana, deben abordar la evaluación de la unidad número 2. ¿Ya? O sea, desarrollemos la evaluación de la unidad número 2. Que dicho sea de paso, son preguntas, todas de teoría. Toda de teoría, no hay nada que calcular acá. Profe, ¿cuántas preguntas son? Bueno, les paso el dato, ¿no? Les spoileo, un spoiler. Son 5 preguntas, todas teóricas, no hay nada por qué calcular. Entonces, para poder desarrollar esta evaluación, yo requiero que por lo menos les des otra lectura al manual, cheques el video de repente porque yo voy a compartirles el video, ¿ya? Entonces, se den su tiempito, obviamente. Profe, ¿tengo que hacerlo ahorita? No necesariamente tienes que hacerlo ahorita, pero en el transcurso de la semana, yo valoro bastante de que se den un tiempo, se planifiquen y cumplan con la actividad de realizar esta evaluación. ¿Ok? Todavía no hay tareas. Todavía no hay tareas. Les estoy pasando a nuestro grupo justamente el manual de esta unidad. ¿Ya? El manual de esta